¿Alguna vez has sentido una presencia tan pesada en plena noche que parecía querer arrancarte el alma? Una sensación sofocante, un escalofrío que no provenía del frío, sino de algo oscuro, invisible y, sin embargo, completamente real. Yo lo sentí. Y lo que ocurrió esa mañana, exactamente a medianoche, cambió para siempre mi forma de ver el mundo espiritual. No exagero, no es imaginación, no fue una pesadilla, fue algo que tocó la realidad, algo que se manifestó en carne, mente y espíritu. Y por difícil que sea describir con palabras todo lo que viví, sé que necesito contar esta historia, porque quizás tú, sí, tú que me escuchas ahora, ya hayas pasado por algo similar y hayas pensado que era una locura. Quizás tú también hayas sentido esa repentina opresión en el alma, esa oscuridad que no venía de afuera, sino que parecía apoderarse de toda la habitación y de tu corazón con ella. Todo empezó como cualquier otra noche. No había nada fuera de lo común en el aire, pero ahí es precisamente donde reside el peligro, cuando todo parece demasiado normal y bajamos la guardia. ¿Has notado alguna vez que los ataques más fuertes del enemigo llegan precisamente cuando estamos cansados, distraídos o creemos que todo está bien? Es en estos resquicios silenciosos donde el mal intenta actuar. Esa noche me dormí como siempre. Recé una oración rápida, casi automática, y me acosté. No tardé en sentirme extraño. El ambiente a mi alrededor, que antes solo había sido oscuro, parecía cobrar una carga que me apretaba el pecho, como si algo quisiera inmovilizarme. Sentía que algo andaba mal, pero no podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera atrapado, mientras mi mente comenzaba a vagar hacia un lugar que no podía controlar. Fue entonces cuando todo cambió. Una presencia entró en la habitación. No la vi con mis ojos físicos, pero la sentí. Y sé que mucha gente entenderá lo que digo. No era un miedo común, era algo más profundo. Era como si la atmósfera hubiera sido destrozada por algo invisible, pero real. Real como el aire que respiramos, solo que cargado de maldad. Lo que estás a punto de descubrir ahora puede sorprenderte e incluso puede que te confronte, pero debo ser honesto. Lo que enfrenté esa noche no fue solo una sensación, fue una confrontación espiritual directa. ¿Y la hora? Medianoche en punto. Miré el reloj antes de que todo empezara. Después de eso, el tiempo perdió su sentido. Cada segundo parecía una eternidad. La opresión era tan intensa que lo único que podía hacer era intentar gritar, pero no me salía la voz. ¿Alguna vez has pasado por eso? ¿Has intentado gritar, pero has sentido como si algo te apretaba la garganta, como si tuvieras la boca sellada? Fue en ese momento que me di cuenta. Esto no era psicológico, no era una pesadilla, era una batalla. Una batalla por mí mismo, por mi alma, por mi cordura. Y lo que fuera que intentaba atraparme tenía un nombre, una intención. Era el mal mismo, no me cabe duda. La oscuridad estaba viva. Y lo que quería era llevarme. Es difícil de explicar sin sonar exagerado, pero cualquiera que haya experimentado un ataque espiritual lo entiende. A veces el enemigo no viene con un tridente ni una imagen aterradora. Viene con miedo, con pánico, con confusión mental, con voces que te dicen que no puedes con ello, que estás solo, que nadie te oirá. Y allí, inmóvil, rodeado por esa opresión, solo tenía un pensamiento: esto es real, y si Dios no interviene ahora, no voy a salir de esto. A partir de ese momento comenzó una lucha dentro de mí. No podía moverme, pero algo en mi espíritu empezó a surgir. Era como si
incluso físicamente atado, algo más profundo clamara por ayuda. Y allí, en ese límite, en esa frontera entre la desesperación y la fe, comencé a recordar versículos, oraciones antiguas, palabras que había escuchado desde mi infancia. Fue como si, en ese instante, lo que había mantenido oculto en mi interior comenzara a responder. La palabra de Dios, incluso reprimida, comenzó a latir en mi espíritu. Y aquí es donde la historia empieza a profundizar, porque lo que sucedió después no fue solo resistencia, fue intervención. Una fuerza, contraria a esa oscuridad, empezó a manifestarse en ese mismo espacio. Seguía sin poder moverme, pero sentía como si se alzara un muro entre mí y esa presencia que quería destruirme. No sé si alguna vez lo has sentido, pero es como si el cielo mismo dijera: aquí no, es mío. Esta experiencia me hizo comprender lo que dice la Biblia sobre la guerra espiritual de una manera que jamás podría ignorar. No es teoría, no es simbólico, es real. Hay un mundo invisible a nuestro alrededor, con batallas que ocurren constantemente y a menudo sin que nos demos cuenta. Y si alguna vez has sentido que te arrastran a un lugar oscuro, debes saber que no estás solo y que hay una salida, hay poder, hay liberación. Quédense conmigo hasta el final porque esta historia no terminó ahí. Lo que vino después fue aún más revelador, y lo que me mostraron esa noche cambió por completo mi vida espiritual, mi actitud hacia la fe y mi forma de ver todo lo que me rodea. Ahora quiero contarles cómo esta presencia fue vencida, cómo el nombre de Jesús fue mi escudo, y cómo, incluso ante el terror, la luz fue más fuerte que cualquier sombra, porque, incluso en las horas más oscuras, hay un nombre que tiene poder sobre toda oscuridad, y fue este nombre el que me salvó a medianoche. Pero antes de continuar, dime, ¿alguna vez has experimentado algo que nadie creería si se lo contaras? ¿Alguna vez has sentido que estabas en una confrontación que no era física, sino espiritual? Si es así, sabes exactamente de qué hablo. Y quizás esta historia te llega no por casualidad, sino porque ha llegado el momento de comprender lo que sucede tras bambalinas en tu propia vida. Ahora, respira profundamente, porque lo que viene a continuación sacudirá aún más todo aquello en lo que crees. Fue solo después de todo que entendí. No se trataba solo de mí. Esa lucha espiritual, esa opresión en la oscuridad de la noche, todo fue también una llamada de atención, un despertar. Y por eso estoy aquí, abriendo mi corazón, compartiendo algo tan personal contigo, porque sé que, de alguna manera, esta historia puede resonar en ti, quizás recordándote algo que has vivido, quizás haciéndote comprender que no estás loco, que el mundo espiritual es real y que las batallas invisibles ocurren incluso cuando nadie las ve. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser un sentimiento, un recuerdo o incluso una experiencia que nunca te has atrevido a compartir con nadie. Este es un espacio seguro y es por eso mismo, para compartir, para fortalecer la fe de los demás, para recordar que incluso cuando la noche se vuelve aterradoramente oscura, la luz nunca se apaga. Y cuando compartes lo que has vivido, tú también formas parte de esta cadena de fe. Y si este tipo de contenido te llega al corazón, si crees que historias como esta deben contarse, dale me gusta a este video. Puede parecer un clic, pero es a través de él que este mensaje llega a más personas, a personas que quizás estén pasando por la misma lucha, a personas que piden una señal en silencio,
Y si quieres seguir conmigo a través de estas historias de fe, lucha y liberación, suscríbete al canal aquí. Así avanzamos juntos, creando una comunidad que no teme compartir sus experiencias, sus superaciones y sus creencias. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido, con verdades que no encajan en lo natural, pero que tienen pleno sentido para el alma. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que sucedió después de ese momento de confrontación no fue solo un alivio, sino una revelación. Y eso es lo que necesito contarles ahora. Esa semana, todo parecía seguir su curso normal. La rutina era la misma de siempre. Trabajo, citas, oraciones cortas antes de dormir y ese cansancio que se acumula poco a poco, sin darnos cuenta de lo vulnerables que somos. ¿Sabes cuando entras en piloto automático? Cuando te despiertas pensando en lo que hay que resolver y te vas a dormir con la cabeza llena de preocupaciones? Así era yo. Y por fuera, todo parecía tranquilo. Pero por dentro, apenas notaba que algo ya estaba tomando forma, como una sombra que se arrastraba entre las sombras de mi existencia. No era alguien ajeno a la fe. Al contrario, siempre creí en Dios, siempre tuve experiencias espirituales, pero en esa etapa de mi vida, mi espiritualidad estaba latente, no extinguida, sino debilitada. Rezaba, sí, pero no conectaba. Leía la Biblia de vez en cuando, pero mi corazón estaba distraído. Y es en este tipo de vacío que, sin darnos cuenta, dejamos la puerta entreabierta. La verdad oculta, que no todos quieren afrontar, es que el mundo espiritual no espera nuestro permiso para manifestarse. Simplemente observa nuestras decisiones, nuestra mentalidad y actúa según las oportunidades que le brindamos, aunque sea involuntariamente. La noche anterior recuerdo haber llegado a casa agotada. Era como si el peso de los últimos días se hubiera acumulado sobre mis hombros. Comí algo, me duché y me fui directo a la cama. No hablé con nadie, ni siquiera conmigo mismo, mucho menos con Dios. Solo quería dormir y escapar del ruido interior. Y, ojo, incluso antes de cerrar los ojos, noté una inquietud distinta en el aire, como si la atmósfera hubiera cambiado un poco, pero decidí ignorarla. Lo achaqué al estrés, al cansancio, pero algo dentro de mí ya estaba inquieto. Es como si el espíritu supiera lo que la mente aún no puede comprender. El alma percibe cosas que la razón no puede comprender, y cuando nos distanciamos de nuestra esencia, nos volvemos vulnerables. Esa noche, el silencio en mi habitación parecía más profundo, más denso, y nunca sospeché que sería escenario de una verdadera batalla espiritual. Simplemente me desmayé, pero la verdad es que mi cuerpo durmió y mi espíritu se estremeció por algo que jamás olvidaré. Comprender qué sucede antes de un ataque espiritual es tan importante como resistirlo. Es ahí, en nuestra vida diaria, en las pequeñas decisiones que tomamos, que fortalecemos o debilitamos nuestras defensas. Y eso es exactamente lo que comencé a notar en los detalles previos a esa noche. La forma en que dejé de orar, intencionalmente, la forma en que dejé de monitorear mis pensamientos, la forma en que dejé que los sentimientos no resueltos se arraigaran en mí. Todo esto sentó las bases para lo que vendría después. ¿Y saben qué me impacta más al mirar atrás con más claridad ahora? Es lo sutil que fue todo. El distanciamiento no ocurrió de golpe. Fue gradual, fue casi invisible, y ahí reside el peligro. A veces pensamos que,
porque todavía vamos a la iglesia o porque tenemos una base de fe, estamos protegidos. Pero no es así. El mundo espiritual responde a nuestra postura interior, a nuestra actitud ante la vida, a nuestra conciencia y a nuestra sensibilidad. En ese momento, mi mente estaba ocupada con muchas cosas, excepto por lo que realmente importaba. Ya no nutría mi espíritu como antes, y sin embargo creía tenerlo todo bajo control, pero no era así. Interiormente era vulnerable, y el enemigo lo percibió antes que yo, porque el mal olfatea la debilidad, y se acerca sigilosamente a menudo disfrazado de duda, desánimo y distracción. Y cuando encuentra un espacio, entra. Y cuando entra, si no hay resistencia, avanza. Comentario. Me parece lógico. Porque si alguna vez has pasado por una fase como esta, donde todo parecía estar bien por fuera, pero había un cansancio interior inexplicable. Entonces entiendes lo que digo. Sabes lo que es estar al borde de un ataque y ni siquiera notar las señales. Y quizás esta conversación sea justo lo que necesitabas para despertar y empezar a cuidar tu alma como se merece. Era como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. ¿Conoces esa inexplicable sensación de sofocación? Esa presión invisible en la habitación que poco a poco se apodera de todo, como si algo se arrastrara en la oscuridad silenciosamente, pero dejando una presencia perceptible. Empezó alrededor de las 11:30 de la noche. Seguía en la cama, pero sin poder dormir. Y no era un insomnio cualquiera, era una inquietud en mi espíritu. Una advertencia silenciosa. El tipo de alerta que el alma reconoce, pero el cuerpo intenta ignorar. Sentí que alguien estaba allí, incluso con la casa completamente cerrada, en absoluto silencio. Mis pensamientos, que antes estaban dispersos, comenzaron a descontrolarse. De repente, sin previo aviso, mi mente se llenó de una extraña pesadez. Recuerdos dolorosos, sentimientos de culpa y pensamientos destructivos comenzaron a superponerse. Era como si una ola oscura intentara invadir mi conciencia. Y, lo más aterrador, era que una parte de mí cedía. La resistencia parecía mínima, me sentía débil, desprotegida. La oscuridad no solo estaba en el entorno, estaba dentro, y esta oscuridad tenía voz. No era un sonido audible, sino un susurro en mi interior, una sugerencia maligna, una idea persistente de que la vida estaba vacía, de que a nadie le importaba, de que todo era en vano. Y lo más aterrador, esta voz usaba verdades distorsionadas para parecer convincente, como si intentara hacerse pasar por razón. Lo que una vez fue una simple molestia se convirtió en tormento, y por un momento real y aterrador, sentí ganas de rendirme, sentí ganas de desaparecer, como si ya no tuviera un lugar en el mundo. En ese instante, la atmósfera cambió por completo. La habitación, ya oscura, parecía haberse vuelto más densa, como si una sombra hubiera entrado. No vi ningún rostro, no oí ningún grito, pero lo sentí. Sentí una presencia pesada acercándose a la cama. Se me erizaron los pelos. Mi cuerpo se paralizó. Quise moverme, pero no pude. Quise gritar, pero mi voz se sentía atrapada en mi pecho. Era como si algo me observara, muy de cerca. Algo que quería dominarme. Algo que no pertenecía a la luz. Fue entonces cuando comenzó la batalla. No con palabras, sino con sentimientos. Dentro de mi mente una fuerza me derribaba, me oprimía, me hacía sentir como si me tragara un abismo invisible. Sabía que estaba despierto, pero no podía librarme de esa parálisis. Y entonces, en medio de esa desesperación, me asaltó un recuerdo, simple pero poderoso.
La voz de mi madre cuando era niño, diciendo: «Cuando tengas miedo, invoca el nombre de Jesús, Él te escuchará». Con todo lo que me quedaba, aún mentalmente atrapado, lo intenté. No fue fuerte, pero en el fondo, con toda mi intención, dije: «Jesús». Y en ese instante, fue como si algo hubiera explotado en lo invisible. No hubo luz literal, pero sí una ruptura. El peso comenzó a disiparse. La opresión perdió su control. Sentí el poder de ese nombre impregnar la habitación. Fue como si la oscuridad se hubiera alejado, y con ella, esa idea destructiva también comenzó a desaparecer. Mi cuerpo empezó a moverse de nuevo. Respiré hondo. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero estaba volviendo en mí. No tenía ninguna duda de lo que había sucedido. Había sido un intento directo, un ataque maligno. El demonio intentó alcanzarme de madrugada, intentó dominarme a través de las grietas de mi alma, a través de la vulnerabilidad, a través de la distracción espiritual. Pero la luz triunfó, y nunca volví a ser el mismo después de esa noche. Hay capas en esta experiencia que apenas empiezo a comprender. Y cuando profundizamos en estos aspectos espirituales, descubrimos que a nuestro alrededor ocurre mucho más de lo que imaginamos, y que nuestras decisiones, pensamientos y actitudes tienen un impacto real, incluso en áreas invisibles a simple vista. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje. Porque si alguna vez has sentido esta guerra invisible, si sabes lo que es enfrentar un amanecer donde el mal intenta tocar tu alma, entonces eres parte de este viaje. Y juntos seguimos resistiendo, aprendiendo y superando, día tras día. Lo que ocurrió esa noche no fue solo una sensación ni un pensamiento vago. No fue solo miedo psicológico ni la imaginación de alguien cansado. Había algo real allí, algo que superaba los límites de la lógica. Recuerdo exactamente el momento en que todo se intensificó. La temperatura pareció bajar de repente, incluso sin viento. El aire se quedó quieto. No era solo silencio, era ausencia de vida en la habitación. Y fue entonces cuando lo sentí, una presencia, no con los ojos, sino con todo mi ser, como si una sombra viviente hubiera entrado en la habitación, silenciosamente, pero apoderándose de todo. Era como si el mal hubiera cobrado forma, aunque carecía de forma, como si se hubiera materializado a través de algo invisible. No vi un rostro, pero sentí una mirada. Era como si una fuerza me examinara, intentando encontrar exactamente dónde era más frágil. Y fue entonces cuando llegó el ataque. No físico, sino mental, emocional, espiritual, como si pensamientos se dispararan como flechas directamente a mi mente. Frases cortas, frías y secas. Estás solo. A nadie le importa. No hay salida. ¿Para qué continuar? Estos pensamientos me asaltaron como si fueran míos, pero sabía que no. Era como si me los invadieran con una intención específica: quebrarme, doblarme, arrancarme de la luz. Y por un instante empecé a creerlos. Da miedo darse cuenta de lo sutilmente que se puede distorsionar la verdad, cómo el enemigo puede usar recuerdos, errores del pasado, inseguridades sin resolver, para construir una narrativa tóxica que parece lógica. No aparece con cuernos, aparece con argumentos, con verdades ocultas que solo sirven para alejarte de la esperanza. Fue en ese momento que me sentí al borde del colapso. El peso era casi insoportable. Mis músculos no respondían. Mi mente se sentía atrapada en una niebla. Y aunque no podía ver con mis ojos físicos, lo supe. Esto era más que psicológico. Era una batalla espiritual, un intento de dominación,
un ataque a mi identidad, a mi alma. Estaba, de hecho, bajo ataque. Y lo más curioso es que todo ocurrió a la hora más simbólica de la noche, medianoche, como si un portal invisible se abriera en ese instante. La medianoche tiene una carga espiritual que mucha gente pasa por alto. Es el momento de silencio absoluto, el instante en que la oscuridad parece manifestarse con mayor libertad. Y fue precisamente allí, al girar el reloj, que sentí como si me arrancaran de mí mismo. Una especie de entumecimiento se apoderó de mí. Empecé a perder el control de mi respiración, mi concentración, mi conexión con el tiempo. Era como si me arrancaran de mi propio cuerpo. Creció un vacío, y el miedo dejó de ser solo miedo, se convirtió en terror. Pero mientras todo esto sucedía, una parte de mí se resistía, una parte que recordaba las oraciones de antaño, las madrugadas en las que buscaba la presencia de Dios, las veces que, aún sin entender nada, me arrodillaba y lloraba. Y fue esta parte, este recuerdo vivo de fe, la que reavivó una chispa en mí. No fue una oración larga, no fue una frase memorizada, fue un clamor interno, desesperado, silencioso, pero lleno de autoridad. Jesús, ayúdame. Y fue en ese momento que todo empezó a cambiar, no de forma cinematográfica, sino como un cambio de atmósfera, como si la atmósfera se hubiera abierto y algo hubiera sido expulsado. La oscura presencia se retiró. El frío empezó a disminuir. La presión en mi pecho disminuyó. Volví a respirar. Era como si el enemigo hubiera sido detenido. Seguía cerca, pero ya no tenía el control. Y en ese momento comprendí que no se trataba solo de mí, se trataba de algo más grande, una guerra que se libraba en lo invisible, pero que afectaba directamente mi vida, mi mente, mis emociones. Esta experiencia cambió mi mentalidad por completo, porque hasta entonces pensaba que el mal era algo lejano, algo que solo ocurría en películas, en historias exageradas o con otras personas. Pero allí me di cuenta de que el enemigo opera entre bastidores, que se alimenta de lo que ignoramos, que se cuela por las grietas y que si no estamos atentos, encuentra acceso. Pero también entendí que la autoridad que existe en el nombre de Jesús no es simbólica, es real, está viva, es suficiente para silenciar cualquier voz de oscuridad, comenta abajo. Me parece lógico, porque si alguna vez te has enfrentado a esta guerra invisible, si sabes lo que es sentir el peso de un amanecer oscuro en el alma, entiendes de qué hablo. Y aún hay más por revelar sobre esta experiencia y sobre todo lo que activó en mí. Lo que sucedió después de esa noche no fue solo una liberación, sino un punto de inflexión en mi vida. La experiencia en sí misma habría sido tan poderosa que marcaría mi memoria para siempre, pero el verdadero impacto llegó en las horas siguientes. Fue entonces cuando comenzó la lucha más silenciosa, pero igualmente intensa, la batalla interior. Y quiero decirles algo con toda la sinceridad de mi corazón. El peor ataque no siempre es el que viene de afuera. A veces, el campo de batalla es la mente. Cuando todo se calmó en la habitación y la oscuridad se disipó, me quedé allí, tumbado, respirando hondo, intentando comprender lo que acababa de pasar. Pero poco después, los pensamientos empezaron a arreciar con más fuerza, pensamientos de duda, de autodesprecio, de fracaso, de esos pensamientos que nadie ve pero que te consumen por dentro. Y lo más cruel es que llegaban con una voz familiar, como si fueran míos, como si simplemente estuviera siendo sincero conmigo mismo. No eres lo suficientemente fuerte.
todo esto te da vueltas. Estás solo en esto. Y lo peor de todo, nadie me creerá. Fue en ese momento que me di cuenta de lo estratégico que es el enemigo. No solo quiere asustarte, quiere silenciarte, quiere que dudes de lo que experimentaste, que pienses que fue una exageración, que eres débil por sentirte conmocionado. Y ahí es donde entra la trampa, el aislamiento, el silencio, la negación. Pero ya había experimentado demasiado esa mañana como para simplemente ignorarlo. Sabía que lo que había enfrentado era real y que lo que venía después era aún más peligroso. Así que tomé una decisión, una simple pero contundente, no más escondites. Decidí exponerme. Decidí abrir mi corazón, aunque me resultara extraño, aunque sonara descabellado para alguien que nunca se había enfrentado a algo parecido. Empecé a orar, no una oración formal y memorizada, sino una conversación sincera, una rendición. Le conté a Dios todo lo que sentía, cada miedo, cada pensamiento distorsionado, cada herida que la experiencia había revelado. Y fue allí, en ese espacio de rendición, donde comenzó la transformación. Poco a poco, algo empezó a reorganizarse dentro de mí. La sensación de estar perdida dio paso a una sensación de propósito, como si, aunque estuviera herida, acabara de descubrir algo esencial sobre mí misma y el mundo espiritual. Esta decisión de resistir, de no aceptar esa sugerencia malvada, fue lo que me ayudó a recuperar la mentalidad. Porque cuando el enemigo viene, no solo viene a asustar, sino a destrozar tu identidad. Ataca tus raíces, intenta despojarte de tu fuerza desde los cimientos. Pero hay una verdad oculta que solo comprendí plenamente después de esa noche. La fuerza que llevas dentro no está en tus emociones ni en tus circunstancias. Está en quienes te sostienen, está en quienes te protegen, y este poder nunca falla. La revelación que tuve allí fue esta. No se trata de nunca sentir miedo ni de nunca ser atacado. Se trata de decidir, incluso con miedo, a quién le entregarás el control. Se trata de saber quién es tu refugio cuando llegue la tormenta. Y allí, en esa decisión de entregarme a Dios, encontré el equilibrio de nuevo. Lo que una vez fue terror se transformó en intimidad. Lo que una vez fue oscuridad se convirtió en un camino de luz. Pero fue un viaje. No fue un milagro instantáneo. Fue una construcción, un fortalecimiento, una decisión diaria de no permitir que ese ataque definiera mi historia. ¿Y saben qué es curioso? Después de que todo pasó, empecé a notar señales, cosas que no había visto antes, brechas emocionales que había estado dejando abiertas, pequeños hábitos, palabras, pensamientos que parecían inofensivos, pero que, combinados, abrieron las puertas para que el enemigo actuara. Y entonces, todo cobró sentido. La experiencia que tuve esa noche no comenzó a medianoche. Se había estado gestando durante días, semanas, tal vez incluso meses. Entre bastidores de mi rutina, mientras me relajaba en vigilancia espiritual, el enemigo observaba, esperando el momento exacto para intentar atacarme. Pero ahora veía, ahora comprendía, y esta nueva visión me dio herramientas. Empecé a observar mis pensamientos con más atención, a proteger mi mente como si custodiara territorio sagrado, a orar con más intención, a proclamar las verdades de la palabra de Dios sobre mí, incluso cuando no sentía nada. Y esta nueva actitud generó algo que ninguna oración apresurada podría haber producido: firmeza, estabilidad, claridad espiritual, un escudo que no proviene del miedo, sino de la conciencia. No digo que el mal nunca más intente acercarse, lo hace,
Pero la diferencia es que ahora reconozco las señales y, lo que es más importante, ya no cedo tan fácilmente. Esta es la verdad de la que pocos hablan, que la resistencia es una práctica, es una mentalidad, y que la victoria espiritual no solo proviene de momentos extraordinarios, sino de la constancia en las pequeñas decisiones. Esa madrugada me mostró lo grave que es distraerse, pero también me reveló lo protegidos que estamos cuando elegimos vivir conectados con el cielo, cuando todo parecía perdido, cuando pensé que esa oscura presencia había triunfado y que la desesperación me devoraría el corazón. Algo dentro de mí, casi como un susurro desde lo más profundo, me recordó un verso, algo que no había planeado, ni forzado, ni ensayado. Simplemente llegó. En ese momento en que mi cuerpo temblaba, cuando mis pensamientos parecían negarse a obedecerme y el miedo gritaba más fuerte que mi razón, recordé. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esas palabras se clavaron en mi espíritu como una llave en una cerradura. No tenía fuerzas para gritar, pero dentro de mí algo empezó a tomar forma, y fue con voz entrecortada y baja, aún llena de miedo, que empecé a repetir: «Estás conmigo, estás conmigo, estás conmigo». Al principio, parecía que lo repetía por repetirlo, como alguien aferrado a una tabla en medio de un naufragio. Pero con cada repetición, algo dentro de mí empezó a cambiar. El aire, antes pesado, pareció abrirse. Esa presencia, antes asfixiante, empezó a alejarse. Era como si la palabra tuviera vida propia, como si hubiera sido diseñada precisamente para ese momento, para esa hora oscura, para esa guerra interior. Y entonces comprendí. La oración no necesita ser hermosa ni compleja, simplemente necesita ser verdadera. Y ese amanecer, mi oración fue la simple repetición de una verdad que trasciende el tiempo. Dios está conmigo. Cuando el miedo me dijo que estaba sola, elegí declarar lo contrario. Cuando la oscuridad intentó engullirme, decidí encender la luz de la palabra. Y allí, en esa habitación, en medio de la noche, comencé a orar con más intensidad. Recordé otros pasajes que me habían fortalecido antes. El Señor es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en los momentos difíciles. Dije esto en voz baja, como quien se aferra a una cuerda para no caer al abismo. Y, poco a poco, mi mentalidad comenzó a cambiar. Dejé de mirar el miedo y empecé a mirar la promesa. Dejé de intentar comprender el ataque y empecé a concentrarme en la respuesta. Lo que experimenté esa noche no fue solo una liberación espiritual, fue una reeducación de mi fe. Fue como si Dios me dijera: tienes las armas, úsalas. Y en ese momento, la oración dejó de ser un ritual para convertirse en un arma, una espada, una verdadera protección contra un mal real. Porque sí, el mal existe y sabe cómo atacar, pero Dios sabe cómo liberar. Después de ese momento guardé silencio unos minutos. Me senté allí, en la oscuridad, con los ojos aún llorosos, pero el corazón extrañamente ligero. Y todo lo que pude decir fue: gracias. No un agradecimiento superficial, sino una gratitud que brotaba de lo más profundo, porque sabía que ese experimento podría haberme destruido, podría haberme dejado cautiva del miedo, pero no. Lo que se suponía que sería mi fin se convirtió en el comienzo de un nuevo viaje, un viaje de vigilancia, de fe activa, de intimidad con el Espíritu Santo. Y mira, no fue solo la oración lo que cambió las reglas, fue la decisión de confiar, incluso sin sentirlo,
de declarar la verdad incluso en medio de la duda. Esto requiere una transformación interna, un reposicionamiento. Es como si tuvieras que arrancar las raíces de tu alma a la tierra firme de la fe, porque en el fondo, la mayor batalla no es contra lo que vemos, sino contra lo que creemos. Y si el enemigo logra robarte la fe, ya no necesita esforzarse. Pero cuando te aferras a la palabra, incluso con pedazos, incluso con lágrimas, el infierno tiembla. Esa mañana, mi alma fue salvada porque invoqué el nombre que está sobre todo nombre. No hubo espectáculo, no hubo ángel visible, no cayó ningún rayo del cielo, solo había una verdad. Jesús estaba conmigo, y eso fue suficiente, fue más que suficiente. Era vida, era ayuda, era liberación. Desde entonces no he visto la oración de la misma manera. No es una carga ni una obligación, es mi refugio, mi torre fuerte, mi línea directa con aquel que venció a la muerte. Y lo más asombroso es que esta misma oración que me salvó aquella noche, todavía la repito hoy, en otros momentos de angustia, en días oscuros, en noches largas. Estás conmigo. Esta es mi ancla, mi escudo, mi recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, no estoy solo. Quizás tú, que escuchas esto ahora, hayas vivido un momento así, o quizás estés en medio de él. Quizás tú también enfrentaste algo a medianoche, y quizás aún intentas comprender qué sucedió. Quiero decirte, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas recordar una cosa. El poder de la palabra es real. El nombre de Jesús tiene autoridad sobre toda oscuridad, y cuando oras, activas el cielo, te conectas con la fuente, declaras quién es el verdadero Señor de tu historia. Comenta abajo, me parece lógico. Porque si este mensaje te llegó de alguna manera, si en algún momento de tu camino has sentido la mano de Dios llevándote de vuelta, entonces entenderás lo que digo. Y si aún no lo has hecho, quizás ahora sea el momento de que esa luz llegue. Lo que sucedió después de esa noche no fue solo el final de un episodio de terror espiritual, sino el comienzo de una transformación que cambió mi vida por completo. Mi fe, que antes se había cimentado en parte sobre rituales, hábitos y palabras aprendidas, ahora se basaba en algo mucho más real, la experiencia vivida, la experiencia directa. La verdad que no proviene de los libros, sino del dolor, del clamor y de la respuesta divina que llega cuando nadie más puede hacer nada por ti. Tras ese amanecer, empecé a ver el mundo con otros ojos. No fue un desperté como nuevo al día siguiente. Fue un viaje, un proceso. Pero algo dentro de mí se reorganizó. Ya no podía ignorar el mundo espiritual. No como una teoría, sino como una realidad invisible que a veces se manifiesta de maneras muy concretas. Esa experiencia me obligó a plantearme preguntas que antes había evitado. ¿Quién soy espiritualmente? ¿Qué gobierna realmente mis pensamientos? ¿Por qué dejé que mi fe se durmiera tanto tiempo? Fue como si Dios hubiera usado esa medianoche para sacudirme, para llamarme de vuelta al centro de mi identidad. Y la mayor revelación llegó después. No era tan débil como creía. No estaba tan abandonado como imaginaba. Y ese ataque que parecía destinado a destruirme fue, de hecho, la tierra donde se plantó mi fuerza. ¿Sabes cuando pasas por algo tan profundo que parece que tu perspectiva cambia incluso en el espejo? Eso fue. No porque me volviera más espiritual en el sentido externo, sino porque comencé a verme como alguien que sobrevivió y que ahora lleva cicatrices que se han convertido en armas.
Y estas marcas me hicieron darme cuenta de la frecuencia con la que vivimos en piloto automático. Nos despertamos, corremos, trabajamos, sonreímos, pero por dentro estamos vacíos, distantes, desconectados. Esa confrontación espiritual me impulsó a conectar con lo superior. Empecé a tomarme la oración en serio, no como un amuleto de la suerte ni algo que solo se hace cuando se está desesperado, sino por lo que realmente es. Un diálogo con Dios, un encuentro diario, una renovación del alma. La verdad oculta que descubrí allí es que muchas personas viven espiritualmente débiles porque viven desconectadas, y el enemigo se aprovecha de estas lagunas silenciosas. Comencé a percibir las corrientes espirituales subyacentes a muchas cosas, pensamientos que parecían míos, pero no lo eran, ataques disfrazados de distracciones, acuerdos invisibles que hacemos cuando dejamos de vigilar. Pero junto con esta conciencia, también llegó la comprensión del poder que existe cuando estamos alineados con Dios. La transformación que comenzó dentro de mí era visible. Las personas cercanas me decían, «Te ves diferente», y realmente lo era, porque ahora mis decisiones tenían más peso. Mis elecciones comenzaron a guiarse por algo más profundo que la lógica o la emoción. Comencé a filtrar mejor lo que oía, veía y asimilaba. Y, más que eso, adquirí una nueva mentalidad. El dolor que casi me lleva al final me enseñó sobre la autoridad, sobre la posición espiritual, sobre lo que realmente significa ser luz en medio de la oscuridad. Y, curiosamente, esa experiencia que me paralizó por unos instantes fue la misma que activó dones dentro de mí que habían estado latentes: sensibilidad espiritual, discernimiento, compasión por quienes luchan, porque ahora no solo creo, sino que entiendo, sé lo que se siente, estar al borde del abismo, y sé cómo un abrazo, una palabra o incluso una oración en silencio pueden marcar la diferencia entre que alguien resista o se rinda. Esta nueva etapa de mi camino me ha hecho comprender que la medianoche no es el final. Al contrario, es el preludio de un nuevo día. Es durante este tiempo que Dios nos revela quiénes somos y lo que Él puede hacer. E incluso cuando el ambiente es oscuro, incluso cuando todo parece demasiado tranquilo, hay algo que se alinea en lo invisible. La presencia de Dios no está ausente en la oscuridad, y fue allí, en medio de mi miedo, donde descubrí el brazo fuerte que me sostiene hasta el día de hoy. Otra cosa cambió profundamente: mi sensibilidad hacia lo espiritual. Empecé a notar cuando algo no andaba bien en un entorno. Empecé a comprender que no todas las cargas emocionales provienen de mí, y que la opresión a veces tiene una raíz espiritual. Empecé a orar por las personas sin que me lo pidieran, simplemente porque sentía que estaban en conflicto como yo. Mi corazón se volvió más atento, mis palabras más intencionales, mis noches más consagradas. ¿Y saben qué me impactó de verdad? Después de esa experiencia, ya no podía ignorar el sufrimiento ajeno. Me volví más sensible a su dolor, porque quienes han pasado por el valle ya no pueden burlarse de quienes han caído. Quienes han visto la mano de Dios levantarlos, comienzan a extender esa misma mano a quienes aún están en el suelo. Esta nueva mentalidad me enseñó que el sufrimiento puede generar empatía si dejamos que nos transforme. Así que, si te enfrentas a tu propia medianoche, quizás esta historia sea tu señal. Quizás Dios esté usando este video para recordarte que no estás solo, que hay una guerra en marcha, sí, pero también hay una promesa más grande que cualquier ataque, que el poder de la palabra aún es suficiente.
y que incluso si estás cansado o confundido, hay esperanza. Mi lucha se convirtió en testimonio, mi caída se convirtió en impulso. Y lo que se suponía que me silenciaría me hizo hablar aún más fuerte, no con orgullo, sino con fe. La fe de quien sabe que el infierno puede tentar, pero el cielo ya ha ganado. Comprender la naturaleza de la tentación cambió por completo mi forma de afrontar los momentos difíciles y los ataques invisibles que a menudo parecen surgir de la nada. La tentación no es simplemente una invitación a equivocarse o a perder el rumbo. Es una batalla mucho más compleja y estratégica que afecta nuestra mente, nuestras emociones y, sobre todo, nuestra propia identidad. No siempre se presenta de forma obvia. Puede llegar disfrazada, con promesas aparentemente tentadoras que, en el fondo, esconden trampas silenciosas. Aprendí que la tentación tiene su propia inteligencia, una forma de infiltrarse en las grietas que dejamos en nuestra mente y corazón. Es como una sombra que se extiende y se esconde, esperando el momento oportuno para revelarse. A menudo usa el miedo, la duda, el sentimiento de abandono o incluso el mismo agotamiento para intentar hacernos bajar la guardia. ¿Y saben qué es lo más interesante? Se alimenta de nuestras debilidades, pero también de nuestras inseguridades. La tentación es experta en usar lo más frágil de nosotros para crear un ciclo de duda y distanciarnos de lo que nos fortalece. Cuando tuve esa experiencia de medianoche, no solo percibí un ataque espiritual, vi cómo el enemigo intenta aprovecharse de nuestro agotamiento mental y emocional para invadir nuestras mentes. Es como si dijera, ahora estás solo, ya no puedes más. ¿Para qué seguir luchando? Y esta voz, este pensamiento, a menudo surge de nuestro interior, lo que lo hace todo aún más difícil, porque es una lucha contra lo que parece ser nosotros mismos. Pero ahí es donde entra en juego el cambio de mentalidad que tuve que aceptar para resistir. No basta con querer ser fuerte, no basta con cerrar los ojos e intentar no pensar en el problema. Resistir la tentación requiere una decisión consciente, la decisión de renunciar a lo que puede parecer más fácil en el momento, pero que a la larga te destruirá. Requiere reconocer que la batalla no es solo física ni emocional, sino espiritual y mental, todo a la vez. Y he descubierto algo fundamental. La tentación pierde su poder cuando conoces tu verdadera identidad. Cuando sabes quién eres ante Dios, cuando eres consciente de la autoridad que te ha sido dada para decir no a estas insinuaciones. La verdad oculta que muchos desconocen es que la tentación no es invencible, solo es poderosa si la permites. Por lo tanto, comprender de dónde proviene la tentación, cómo funciona y qué busca en tu vida es el primer paso para liberarte. Otra cosa que he aprendido en este camino es que la tentación suele estar ligada a decisiones que tomamos, incluso inconscientemente, que abren las puertas al mal. Es ese momento en que dejamos crecer un pensamiento negativo, o cuando cedemos al desánimo, o incluso cuando descuidamos la oración y la palabra de Dios. La transformación ocurre cuando empezamos a asumir la responsabilidad de estas decisiones y a cambiar nuestra actitud. La resistencia no es pasiva, es activa. Requiere valentía para afrontar las batallas internas, cambiar hábitos y crear barreras espirituales y mentales que impidan el avance del enemigo. La mentalidad que la tentación intenta inculcar es la de que estás solo, que no hay salida, que la caída es inevitable. Pero lo que he aprendido, y
Lo que quiero compartir contigo es que esta es una mentira estratégica. La fe, la oración y el conocimiento de la palabra de Dios son las armas que nos dan la capacidad de ver más allá de esta mentira y encontrar la fuerza para seguir luchando. Y este cambio de perspectiva, esta revelación de la verdad, es lo que tiene un profundo impacto en nuestras vidas. El camino para comprender la tentación también me llevó a reconocer que nadie es inmune. No importa cuán fuertes creamos ser, la tentación siempre existirá, es parte de la experiencia humana. Lo que cambia es cómo la enfrentamos. Algunas personas se dejan dominar por la tentación, mientras que otras usan sus propias dificultades como trampolín para crecer, para madurar espiritual y emocionalmente. Esta decisión está en nuestras manos, pero solo es posible cuando conocemos al enemigo, sus tácticas y a nosotros mismos. Además, me di cuenta de que hay una verdad muy importante detrás de esta lucha. La tentación suele venir acompañada de revelaciones internas que pueden parecer confusas, pero son advertencias de algo mayor. El mal intenta desviarnos, pero en el fondo expone una parte de nosotros que necesita atención, una herida que necesita sanar. Y ahí es donde entra la transformación. La tentación puede ser el comienzo de un viaje de autodescubrimiento, siempre que estemos dispuestos a enfrentar lo oculto y a trabajar para liberarnos. Esta revelación sobre la naturaleza de la tentación cambió mi manera de orar, velar y cuidar de mí mismo. Empecé a comprender que orar no es solo pedirle a Dios que me libre del problema, sino un momento de alineamiento con Él, una manera de fortalecer mi espíritu para poder tomar las decisiones correctas incluso ante las pruebas. Fue un proceso de entrenamiento espiritual que me dio una perspectiva diferente sobre lo que significa resistir y seguir adelante. Así que, para quienes nos observan y quizás enfrentan sus propias tentaciones, quiero que sepan que no están solos, que esta lucha es real, pero también hay un camino hacia la victoria. Es una transformación que comienza en la mente, pero llega al corazón y al alma. Y esta transformación abre las puertas a un nuevo impacto en su vida, a una mentalidad renovada y a decisiones que los llevarán a un lugar de paz y autoridad sobre los ataques del enemigo. La tentación no es algo que ocurre solo una vez ni por casualidad. Es una realidad constante para quienes viven en la fe, para quienes buscan una verdadera transformación y desean vivir con una mentalidad firme. La lucha es real, por lo que necesitamos estar preparados, con armas prácticas y espirituales que realmente marcan la diferencia en tiempos de prueba. A menudo, las personas se sienten solas, confundidas o incluso desesperadas ante ataques invisibles que parecen surgir de la nada. Pero es precisamente en estos momentos que la preparación marca la diferencia. Primero, es crucial entender que la tentación no es señal de debilidad. Todo lo contrario. Puede ser una indicación de que vas por buen camino, de que estás creciendo y acercándote a una transformación profunda. El enemigo mismo sabe que quienes buscan un cambio verdadero son su objetivo principal, porque una mentalidad y una fe renovadas amenazan su dominio. Por lo tanto, esta batalla espiritual a menudo ocurre precisamente para ponernos a prueba, para intentar que nos rindamos. La decisión que tomes en medio de esta presión determinará el impacto que esta experiencia tendrá en tu vida. Un consejo que puedo darte, basado en mi propia experiencia y en lo que he aprendido al estudiar las Escrituras a fondo y escuchar a líderes espirituales,
es que nunca subestimes el poder de la oración continua y consciente. No me refiero a esa oración rutinaria y automática, sino a esa conexión sincera donde entregas tus dudas, tus miedos, tus fortalezas y tus debilidades a Dios, pidiendo protección, discernimiento y valentía. La oración crea un escudo espiritual, pero también transforma tu mentalidad, colocándote en una postura activa, no pasiva, ante la tentación. Es la base de toda resistencia. Además, la palabra de Dios debe ser tu ancla. Conocer las Escrituras es como tener un mapa y una armadura a la vez. Cuando recuerdas las promesas, las historias de superación y el poder del Espíritu Santo obrando en ti, tu mente se fortalece. No permitas que los pensamientos negativos, las dudas ni las acusaciones te dominen. Cada vez que la tentación venga con su juego de mentiras, responde con la verdad que has aprendido, con versículos que te arraiguen en la identidad que Dios te dio. Esto cambia la dinámica de la batalla porque, en el fondo, la lucha es por tu corazón y tu mente. Otra estrategia importante que descubrí en mi camino es el valor del entorno y la compañía. La tentación suele ser más fuerte cuando estamos aislados o distanciados de quienes construyen nuestra fe y mentalidad. Buscar apoyo en comunidades, grupos de oración o simplemente mantener el contacto con personas que comparten la misma lucha puede tener un efecto transformador. El intercambio de experiencias, el consuelo de la empatía y el aliento mutuo crean una red de seguridad espiritual y emocional invaluable. También aprendí que el descanso espiritual y físico es esencial para afrontar los ataques que intentan desestabilizarnos. El agotamiento físico hace que la mente sea más vulnerable, la ansiedad crea espacio para la duda, y este es un terreno fértil para que crezca la tentación. Por lo tanto, cuidar el cuerpo, la mente y el alma no es un lujo, es una necesidad. Una alimentación saludable, dormir lo suficiente, momentos de silencio para escuchar la voz de Dios y el hábito de meditar en las promesas divinas ayudan a crear un estado de equilibrio que fortalece la mente contra los pensamientos y sentimientos que intentan desanimarnos. Otra actitud poderosa que marca la diferencia es aprender a identificar los desencadenantes de las tentaciones en tu propia vida. ¿Cuáles son los momentos, lugares o situaciones en los que te sientes más vulnerable? Reconocer estas áreas te permite tomar decisiones conscientes para alejarte de ellas o prepararte mejor para cuando evitarlas sea imposible. Esta mentalidad de vigilancia activa transforma tu postura de víctima a guerrero, poniéndote al mando de tu camino espiritual. Y no puedo evitar mencionar el perdón y la autocompasión durante este camino. La tentación puede generar culpa, vergüenza y una sensación de derrota cuando caemos o flaqueamos, pero estos sentimientos son precisamente lo que el enemigo quiere sembrar para que nos rindamos. Aprender a perdonarse, comprender que la transformación es un proceso con altibajos y buscar ayuda cuando se necesita forma parte de la mentalidad para superar obstáculos. Esta verdad oculta, que muchos no comparten, es lo que nos permite levantarnos con más fuerza después de cada caída. También quiero enfatizar que el poder de la fe no es solo para momentos de crisis. Es una construcción diaria, compuesta de pequeñas decisiones y acciones que generan un impacto acumulativo en nuestras vidas. La mentalidad de sabernos amados y protegidos, de comprender que somos parte de un camino más grande, nos ayuda a resistir no solo la tentación de la medianoche, sino también cualquier momento en que el mal intente infiltrarse. Y cuando esta fe es genuina,
se manifiesta en decisiones que fortalecen el cuerpo, la mente y el espíritu. Sé que decir todo, esto puede parecer simple, pero vivir es algo más. Es una batalla constante que requiere la valentía de mirar hacia adentro, de afrontar la verdad oculta de nuestras debilidades y de tomar decisiones que a veces no complacen a nuestro ego. Es un viaje de transformación donde los detalles tras bambalinas no siempre son visibles para los demás, pero son reales y poderosos. Cada victoria en esta lucha interna tiene un impacto directo en nuestras vidas y en nuestra forma de desenvolvernos en el mundo. Y quizás te preguntes, ¿pero cómo podemos aplicar todo esto en la práctica, sobre todo cuando la tentación ataca con fuerza en plena noche, cuando todo parece más oscuro y tranquilo? Eso es precisamente lo que quiero compartir ahora, porque el conocimiento sin acción no genera transformación. Comprender las actitudes que fortalecen no solo la fe, sino también la mente y el cuerpo, es esencial para cambiar el curso de la historia. La batalla contra el mal no es algo distante ni abstracto, es real, cotidiana, y a menudo ocurre en los momentos más tranquilos, cuando la mente parece más vulnerable. Es precisamente en este escenario donde nace la valentía, no del heroísmo inmediato, sino de una fuerza interior que se construye con cada pequeña decisión de resistir, de creer que hay una luz mayor, un propósito más firme que puede transformar por completo nuestro camino. La lucha que enfrenté esa medianoche, y que muchos de ustedes también enfrentan, es una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer que incluso en momentos en que todo parece perdido, hay un poder oculto esperando ser descubierto y activado. Esta fortaleza proviene de la fe, sí, pero también de una mentalidad que elige crecer en medio de la adversidad. Es el despertar a una transformación que va más allá de lo que se ve a simple vista. Es un cambio profundo que afecta nuestra forma de pensar, sentir y actuar. El impacto de superar una poderosa tentación es tan intenso que repercute en todos los ámbitos de la vida, demostrando que somos capaces de tomar decisiones que moldean nuestro destino. Comprender esta verdad oculta, comprender que cada batalla tiene un propósito y que tras bambalinas es donde se produce la verdadera revelación, es esencial para quien quiera caminar con firmeza, incluso cuando el camino parezca oscuro. Y ahí es donde entra la importancia de compartir. Cuando compartes tu historia, tu dolor, tus victorias, no solo compartes un momento, creas una conexión genuina con quienes necesitan escuchar exactamente lo que solo tú puedes contar. Compartir historias fortalece no solo al receptor, sino también a quien las comparte. Es una cadena de fe, esperanza y transformación con un alcance mucho mayor del que imaginamos. Así que, si algo de esto te conmovió, si alguna vez has sentido esta presencia o esta lucha interna, te invito a dejar en los comentarios lo que más te impactó, cuál fue tu experiencia o incluso qué sientes que aún enfrentas. Este espacio es para apoyarnos mutuamente, para construir una comunidad que camina unida, que entiende que el camino de la fe no es solitario, y que la victoria es posible para quienes no se rinden. Cada comentario, cada palabra que dices, fortalece esta cadena y ayuda a llevar este mensaje a más personas que necesitan recordar. No estamos solos en esta lucha. Tu participación marca la diferencia, porque aporta vida, verdad y autenticidad a este canal y a esta misión de inspirar y fortalecer corazones que buscan luz en medio de la oscuridad. Así que, si esta historia te conmovió,
Si quieres seguir este viaje conmigo, no olvides darle a me gusta a este video. Un me gusta es una señal simple pero poderosa de que queremos más contenido de este tipo, más historias que combinan fe, emoción y misterio para transformar vidas. Es nuestra forma de demostrar que esta conversación importa, que cada palabra aquí puede ser una semilla que crecerá en muchas personas. Y, ¿sabes? Hay un video aquí que complementa todo lo que estamos hablando, trayendo más revelaciones y experiencias que profundizarán aún más tu mentalidad y tu fe. Haz clic y sígueme, porque lo mejor está por venir. Comenta abajo. Me parece lógico. Me alegra mucho que hayas llegado hasta aquí, que estés en este viaje conmigo, porque ese es el verdadero motor de esta historia. Ahora, profundicemos en esta reflexión, porque aún queda mucho por comprender sobre la naturaleza de la tentación y cómo podemos salir transformados de esta experiencia. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por acompañarme en esta conversación profunda y sincera. Es maravilloso saber que estamos juntos en este camino, buscando comprender más sobre la fe, las dificultades y las transformaciones que ocurren en nuestras vidas. Si este contenido te ha llamado la atención, una forma sencilla de seguir apoyando este espacio es suscribiéndote al canal. Así, te asegurarás de recibir más historias y reflexiones que pueden impactar y transformar tu vida diaria. Y ya que estás viendo el video hasta el final, deja un comentario abajo que represente cómo te sentiste durante el mismo. Puede ser, estoy contigo hasta el final, este mensaje era para mí, o algo que te salga del corazón. Este intercambio es lo que hace que todo sea más real y especial, porque somos una comunidad que crece precisamente gracias a la participación de todos. Aprovecha también para dejar un me gusta, un gesto sencillo, pero que marca la diferencia al permitir que más personas accedan a estas historias que combinan fe, emoción y misterio. Y antes de irte, mira el video aquí mismo. Ahonda en este tema, brindando más detalles que te ayudarán a comprender mejor esta lucha que muchos enfrentan. Haz clic y sígueme. El viaje apenas comienza y hay mucho por venir.